Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta noche os proponemos una inmersión en busca del conocimiento y de tesoros de la antigüedad. Vamos a sentirnos como se pudo sentir el equipo de Frank Godio, el fundador del Instituto Europeo de Arqueología Submarina, y muchas veces ya en el plano romántico sentimental, porque es imposible desligar estos hallazgos científicos de ese otro lado, me he imaginado pues cómo se sintió este hombre cuando, bajando unos 6,5 metros de profundidad, buscando los restos del antiguo puerto mítico de Alejandría, vio que en mitad del légamo, en mitad de los sedimentos, de las capas oscuras del fondo de las aguas, asomaban unas piedras aún más negras, unas piedras con inscripciones, unas piedras donde se hablaba de maldiciones. Y escuchando este sonido, amigos, y poniéndonos todos el batiscafo o las bombonas de buceo de la imaginación, descendamos un poco más. Toquemos con las manos esa superficie pulida e imaginemos el impacto de comprender que un poco más allá hay una cabeza de piedra. Una cabeza gigantesca. Es un coloso de 5 metros. Un extraño dios que da la sensación de que espera milenios a que la tecnología y este hombre los recuperen del olvido eterno. Son testigos, son piezas, son trozos de arte y de misterio de dos poblaciones que se disolvieron en la nada, de dos poblaciones que, como si fueran una especie de Pompeya egipcia, fueron tragados por las aguas. Hubo muchos muertos y el equipo de Frank Godio, incluso junto a esos restos, encontró huesos humanos. Hubo incluso personas de su equipo que tuvieron extraños sueños con esas inscripciones. Decían aquello de maldición y magia negra de alguna forma para quien ose tocar estos elementos. Pero esa gente vive, desde luego, goza de excelente salud y nos trae a Madrid una muestra sorprendente. Hay piezas que han salido de ese fondo, de esa especie de sedimento de siglos, y que podemos casi tocar. La aventura es maravillosa, pero no vamos a quedarnos en eso. No vamos a quedarnos solo en un grupo de objetos más o menos maravillosos que se exponen en Madrid, ni mucho menos. Porque Frank Godio sé que también tiene otra cara amable, que gusta de hablar del esoterismo, de la magia, de los rituales. Este fundador, este arqueólogo importantísimo, este hombre que ha recuperado las poblaciones de Heracleón y Canopo, dos centros de alta magia del antiguo Egipto, quiere estar con nosotros y contarnos muchísimas cosas. Esta noche, además, vamos a hablar de un tema del que quizá partan muchísimos misterios modernos. Magia, alta magia quizá, en Egipto. En unos instantes estará con nosotros Frank Godio. 1:37, además con un fondo realizado con instrumentos musicales exactamente iguales que los que sonaban, por ejemplo, en estas ciudades perdidas. La persona que ha impulsado toda esta maniobra, podríamos hablar casi de un Howard Carter del siglo XXI, el hombre que vivió estas escenas. Frank Godio, lo tenemos con nosotros. Frank, buenas noches. Buenas noches. De verdad que estás, bueno, imagino que estás muy contento, lo primero, ¿no? De ver cómo en España hay una acogida a todo este material maravilloso. Sí, es verdad, hay un interés fabuloso y eso me encanta. Vamos a ver, hablamos, para que todo el mundo lo sepa, de dos mundos que se sumergen, que desaparecen, que se borran del mapa y que de alguna forma tus exploraciones, tus gestiones, tu esfuerzo hacen que vuelvan a la luz, ¿no? Sí, dos ciudades muy conocidas en la antigüedad, la ciudad de Heracleión y la ciudad de Canopo, la famosa Canopo. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué sabíamos de ellas? ¿Qué nos contaba la historia de Heracleión
y Canopo? Eran dos ciudades antiguas. La ciudad de Heracleion era ubicada a la salida del Nilo, en el mar, en la boca del Nilo, y se sabía que tenía un templo muy importante, porque el historiador Heródoto mismo fue en esta ciudad, la visitó en 450 a.C. y escribe que entró en su templo de Heracles y que pudo hablar con los sacerdotes, y esos le dijeron que el rey Menelao y la reina Helena vinieron en este lugar cuando regresaban de Troya. Y era el puerto donde todos los barcos que venían del mundo griego debían entrar por allá si querían entrar a Egipto. Y la ciudad de Canopo es fabulosa también. Tenía un templo muy grande al dios Osiris, que fue cambiado por un nuevo dios después de la llegada de Alejandro Magno a Egipto, el dios Serapis, que es Osiris Apis. Y personas venían de todo el mundo antiguo a esta ciudad para entrar en este templo y esperaban milagros. ¿Por qué era tan importante ese templo, Frank? ¿Qué buscaban ahí? Tantas personas llegadas de tan lejanas tierras. Había el primer de los reyes Ptolomeo, hubo un sueño. Y en este sueño vio un nuevo dios, que era una mezcla de los dioses egipcios y griegos. Y este nuevo dios Serapis hacía milagros y curaba la enfermedad de los ojos. Y entonces la gente desde Roma, desde todo el mundo antiguo, venía en este lugar, debían dormir una noche antes del dios Serapis, y a veces él hacía milagros. Y hemos encontrado en esta ciudad y en este templo la estatua original de este dios Serapis, que fue copiada después por siglos y siglos y siglos. Nosotros se llamamos estatua, pero para los egipcios era el dios mismo. El dios encarnado en piedra, ahí, ¿no? Eso es. Conectamos toda esta cosa que estás contando de forma maravillosa, ¿no? Este mundo de lo mágico al que luego volveremos con la actualidad, o más o menos las investigaciones. ¿Cuándo tú comienzas a empezar a vislumbrar que todo ese material, todos esos tesoros sumergidos pueden salir de las aguas? Hemos empezado, porque es todo un equipo, en 92, estudiando todos los textos que se podían leer sobre estas ciudades, estos lugares, y después hemos hecho una prospección electrónica con equipos muy sofisticados durante 4 años, con lo que se podía encontrar bajo el mar, pero también bajo el sedimento, porque no se veía nada. No se veía nada, eso es importante. Estaba debajo de esa especie de capas. Había una capa de 1 a 3 metros de sedimento. 3 metros de sedimento. 3 metros de sedimento. Y el templo de Serapis era bajo 2 metros de sedimento del Nilo. Muy rápidamente hemos encontrado muros muy grandes de más de 3 metros de anchura, y hemos visto un templo de más de 100 metros de largo, y hemos empezado a hacer excavación en el medio, y ya hemos encontrado cosas increíbles, estatuas reales, inscripciones, y un monumento muy extraordinario que es el primer calendario astrológico del mundo, que era en este templo. A la entrada del templo hemos encontrado 3 colosos de granito rosa, un dios, un faraón y una reina, y cada uno pesa más de 8 toneladas. Y el dios es una cosa muy especial, porque los egipcios hacían estatuas colosales de faraón y de reina, hasta mucho más grandes que las que hemos encontrado, pero de estatua de dioses nunca. Y allí tenemos una estatua de un dios de talla colosal,
y es el dios Hapi, el dios de la crecida del Nilo, el dios que trae abundancia, las cosechas y trae la lluvia y trae la fertilidad. La primera vez después de restauración, eso duró 2 años, que hemos erigido este coloso era en la ciudad de Alejandría, en el Museo Marítimo, y estábamos en el verano con una temperatura muy alta, el cielo azul, y el tiempo que la grúa cogió para erigirlo, he visto nubes negras que llegaban, y hemos tenido una lluvia como nunca he visto en Alejandría en el verano, era increíble. Cuando hemos entrado a este coloso en el Museo Gropius Bo en Berlín, igual en París, el día de la inauguración en el Grand Palais de París, hemos tenido una tormenta tremenda. Y en Madrid igual. Y la lluvia caía casi sobre los presidentes que inauguraban la exposición. Y en Madrid, pues, ha hecho también un poco su trabajo, porque tenemos lluvia desde 15 días. ¿Qué tipo de rituales se hacían, Franz? ¿Se sabe algo de eso? Bueno, en la región canópica donde estaban ubicadas la ciudad de Heracleion y de Canopo, había un rito muy particular, muy conocido, muy secreto, que se llamaba el culto de la celebración de los misterios de Osiris. Y eso se sabe desde el siglo XIX, porque cuando se descubrió a tierra una estela que dice que de la ciudad de Heracleion hasta la ciudad de Canopo había este rito. Y cada año, a un mes particular, que era el mes de Koyak, el dios Osiris, el dios de la muerte y de la resurrección, decía esta estela, salía de su templo de Heracleion para ir en procesión, con su barca de procesión, hasta su santuario de Canopo. Y hemos descubierto el templo de Heracleion y su santuario de Canopo. Y entre los dos hemos encontrado todos los instrumentos de este rito muy secreto y muy particular de los misterios de Osiris. ¿Era muy importante la magia para esta gente del Antiguo Egipto? Bueno, era la religión misma. Y la ciudad de Canopo y la región de Canopo era casi el corazón del esoterismo. Allí vivió Ptolomeo, quien escribió el Tetrabiblos, que es, se podría decir, la Biblia del esoterismo. Y Ptolomeo escribió que en las paredes del templo de Canopo escribió los secretos del universo. Y si podía haber algo más para que cunda en todos vosotros, amigos oyentes, el interés por ver todo esto, porque es una ocasión única, poder tocar casi todo eso, poder estar enfrente de esos objetos de poder. Fran nos sorprendía tremendamente dándonos una vuelta por una de las piezas maravillosas, llenas de inscripciones. ¿Se sabía algo de ella? Fran, cuéntanos. Era como un puzzle, ¿no? Había aparecido hace muchos años una parte, encontráis la otra, y es un puzzle poderoso y lleno de maldiciones. Se llama una naos, es una capilla hecha de una piedra negra, de granito negro, y el tope de esta capilla se encontró en el siglo XVIII a tierra. Y está desde el origen del Museo del Louvre, en el Louvre en París. Pero se veía que era una cosa muy importante, había inscripciones sobre todas sus caras, y hasta el Champollion, cuando vio la primera pieza, dijo, bueno, es una pieza importantísima, única, porque hay un calendario grabado sobre las caras. Excavando el templo de Canopo, a 2 kilómetros en el mar, hemos encontrado unas piezas de granito negro grabado, y eran las piezas, los trozos que faltaban a esta naos, a esta capilla. Hay una cosa fabulosa porque hay un texto único en la historia de Egipto, es el texto de la creación del mundo. Se sabía que este texto existía, pero por la primera vez se ve
grabado en piedra, sobre la piedra allí, con la descripción de las estrellas para cada década, muy exacto sobre el tema astronómico, pero también hay para cada década inscripciones astrológicas que dicen todos los daños que el dios que vivía en esta capilla va a hacer a los enemigos de Egipto si entran a Egipto durante esta década. Y cuando se leen estos textos son tremendos de fuerza y de maledicción. Y estos textos hacen de este monumento el primer calendario astrológico del mundo. Hay hasta un anillo, yo me acuerdo que nos contábamos, hay muchas historias de la lámpara perpetua de los egipcios, ¿verdad? Una lámpara que nunca se apaga. Bueno, es un anillo y encima hay una lámpara de aceite de oro. Y los textos antiguos hablan de una lámpara de aceite que era ubicada en el templo de Canopo de Serapis, y cuando este templo fue destrozado por los cristianos, y construyeron un monasterio y pusieron los restos de San Juan y San Cirillo en este monasterio, y San Juan y San Cirillo hicieron los mismos milagros, curaban los ojos. Y hay un Qué texto... curioso. Se curioso. traspasó la tradición a pesar de que cambió la religión. Exactamente, se traspasó exactamente la misma tradición, y aún más que la tradición, los objetos también, porque hay un texto bizantino que nos dice que en este monasterio había una lámpara de oro de aceite, y yo pienso, por supuesto, que es la que fue robada en el templo de Serapis. Dos mundos que se perdieron, que en una noche de catástrofe de subida de las aguas se vinieron abajo, y que habéis rescatado de la historia para que podamos contemplarlo. Nos queda mucho por aprender de Egipto, y da la sensación de que mucha parte de lo que somos, ese ejemplo que tú has dicho ahora es clarísimo, viene de Egipto, aunque no lo sepamos. Es verdad, hablábamos de la ceremonia de Osiris, de los misterios de Osiris, y todo el esoterismo y los ritos de iniciación vienen de esta región, están muy conocidos, y pasan a Grecia sobre Hermès Trismégiste, y después vienen al mundo occidental, y hay una continuación muy extraña. Ha sido un placer conoceros, estar con vosotros, y toda la suerte del mundo para el dios Serapis, el gran coloso, y toda la exposición, y que tengamos más noticias, Fran, de nuevos hallazgos. Eso será una buena señal. Sí, vamos a regresar en el mes de mayo que viene en esa región para trabajar, y seguro que vamos a hacer nuevos hallazgos. Estoy seguro de ello. Y que los disfrutaremos todos, que el mundo los conocerá, y que serán nuevas piezas en el conocimiento. Gracias, Fran, por tu visita a Madrid. Buenas noches. Gracias, buenas noches. 1:52 con Juanma Frasquet, con estas músicas maravillosas. Gracias a todo el equipo de Fran Godio. A mí me resulta todavía curioso escuchar a hombres tan importantes en el mundo de la arqueología submarina hablando sin tapujos de esoterismo, de iniciación, de rituales, hasta de anécdotas, como la de que el coloso sigue arrastrando la lluvia, ¿no?, después de tanto tiempo. Es maravilloso porque no han desprovisto a las piedras de su sentido. Y vamos a tener toda una hora y un poquito más, con dos maravillosos amigos, y yo creo que las dos personas que mejor nos pueden hablar hoy en día de este tipo de cosas. Convertir el estudio 1 de la cadena SER en una especie de templo iniciático, más o menos, egipcio, y aprender, sobre todo aprender. Está con nosotros Nacho Ares, director de la revista Arqueología. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Y también Sebastián Vázquez. Hola, Iker, buenas noches. Editor, tengo aquí varios libros, Sebastián, estaba todavía impactado escuchando a Frank. El libro egipcio de los muertos ilustrado, Egipto al límite, de Nacho Ares, y un viaje iniciático por los templos sagrados del antiguo Egipto. Me vais a permitir un poco que pido disculpas por una especie de resfriado. Carmen también está resfriada, no está esta noche con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y un beso. ¿Qué os ha parecido? Así, a primera impresión, este arqueólogo que estaba con la reina y con el rey viendo las piezas,
y nos decía que bueno, que sus majestades tenían un especial interés en todo lo que tenía que ver, bueno, pues con esto que hemos hablado, con lo que va más allá de la piedra o del arte, con lo iniciático. A mí no me sorprende, y de hecho lo primero hay que decir es que todos estos conceptos de iniciático, mágico, esotérico, es que forma parte de la verdadera naturaleza de Egipto. No se puede comprender sin estas palabras, porque en realidad, y ya lo ha dicho Fran Godio, magia es lo mismo que religión. Es decir, para ellos su religión es lo que nosotros hoy podemos definir como magia. El concepto de esoterismo, que como bien sabemos viene de la escuela pitagórica, del término esoteros, reservado, eso viene de Egipto. Y en realidad gran parte de los cultos egipcios son ceremonias iniciáticas, el culto de Osiris, cultos de Isis, etcétera, etcétera. Es que esto forma parte de la propia naturaleza de la civilización egipcia. Magia para nosotros, para ellos no, para ellos algo muy importante, algo que es su propia raíz. Hay una fotografía que tengo en la mesa, revista de arqueología, dirigida por nuestro amigo Nacho Ares, Tesoros sumergidos de Egipto, y es impresionante, es difícil imaginarse, pero son colosos, son figuras. Hablamos de uno de los grandes hallazgos, Nacho, del siglo XX, sin duda alguna, XXI, porque en esa franja está, ¿no? Empiezan en el 99 a encontrar cosas, y hablamos de dos ciudades que parece que tienen mucho que ver, que especialmente tienen que ver con el sentido mágico de las cosas, con lo iniciático, con que en esos templos se hacían cosas muy, muy exclusivas y solo para unos pocos. Pues sin lugar a dudas, yo creo que en el testimonio que hemos escuchado de Fran Godio se podía entrever un poco esta línea de trabajo que él, como decía, comenzó en la década de 1990. No hay que olvidar un detalle que él remarca siempre mucho, que quizás la época tolemaica grecorromana no tiene esa fastuosidad de la época faraónica justamente anterior, ¿no?, con todos los grandes faraones que todos conocemos. Sin embargo, es una época de transición, en donde la cultura egipcia, la cultura faraónica, que durante miles de años se había sentado en el Valle del Nilo con el boato, y en extensión todos los conceptos que conocemos, pues llega hasta nosotros. Es decir, esa época de transición en la que la cultura occidental, gracias a la labor de Grecia y Roma, hace que la civilización egipcia se expanda por toda Europa, por todo el Mediterráneo, y que en definitiva sea ese primer paso que a través de la Edad Media y a la época moderna llega hasta nosotros. Yo creo que estamos en el punto clave, en ese punto de inflexión en el que es más fácil conocer el verdadero origen de nuestra cultura moderna, y sobre todo encontrar respuestas a esas preguntas, esas increíbles preguntas que nos hacemos sobre tantos misterios que rodean a la civilización egipcia. Claro, luego además vosotros podéis opinar, amigos oyentes, 7640 palabra clave milenio, estará Carlos Largo muy atento. ¿Por qué? Porque se ha dicho mucho y quizás se ha exagerado mucho. Películas, literatura, libros han hablado de ciertos ritos para todo, ritos casi para conservarse eternamente joven, bueno, ritos para atravesar la muerte, el proceso de embalsamar las momias, pero había muchas más cosas que no conocemos, que intuimos pero no conocemos, que pasaban en esos templos. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué es exagerado? Y por supuesto que en la hora podéis intervenir en cualquier momento sin que yo os dé la vez, ni mucho menos. Nacho hacía un viaje, editaba este libro Sebastián Vázquez, un viaje iniciático por templos sagrados. Quiere decirse que quizá no todos los templos sean tan sagrados, o que haya algunos especialmente donde las fuerzas, vamos a llamarlo esotéricas, telúricas, sagradas, pues conexionan exactamente. Hay un mapa sagrado de Egipto especial al que tengamos que poner la mirilla del conocimiento. Yo diría que sí. Por definición, cualquier templo de Egipto es sagrado. En tanto en cuanto efectivamente, lo primero que hay que decir es que de los templos egipcios nada tienen que ver con nuestra concepción de templo, una iglesia, una sinagoga, una mezquita. El templo egipcio, allí no entraba el pueblo. Era un lugar delimitado solamente y exclusivamente para el culto al Dios y, por decirlo de alguna manera, recrear diariamente un acto mágico, que es el de la creación. Digamos, allí vivía el Dios
en el templo era sagrado, por eso estaban esos grandes muros que delimitaban el espacio sagrado de lo profano, porque en el templo egipcio vivía perennemente ese concepto que ellos tienen de ma'at, de justicia, de equilibrio. Pero volviendo a tu pregunta, yo diría que sí hay en Egipto algunos templos fundamentales, y yo citaría dos. De hecho, uno el de Luxor y otro el de Abidos. Luxor y Abidos. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ya en la siguiente hora tendremos tiempo para desglosarlo con más detalle. Vamos a visitarlos, ¿qué os parece? Porque parece mentira también decir que en 7 temporadas de Milenio 3 no hemos visitado estos templos como se merece, con una guía de conocimiento heterodoxo. Y todas vuestras preguntas intentarán contestarlas, porque hay tanta mitología y tanta verdad en todo esto, ritos y magia en Egipto. Seguro, sobre todo, ante todo, que podemos aprender. 2:06, volvemos a meternos en la órbita, en la elipse extraña del mundo egipcio. Esos jeroglíficos, esos frescos en algunas tumbas, esas figuras. Tengo una de ellas que hemos podido ver y tocar, y que tiene esa expresión, en fin, como si la piedra tuviese alma, que es lo más probable. La diosa Sekhmet, la leona. Y sobre cada figura y cada emplazamiento, cada lugar físico, cada cubículo, se han contado muchas historias y tradiciones que en los viajes a Egipto que hemos hecho, los que aquí estamos, y seguro que muchos oyentes, pues pasan de boca a oreja, ¿no? Que en este templo había que hacer esto, que en este otro había que hacer lo otro, como si fueran los últimos reductos de una cultura que hubo. Yo no sé, podíamos planear, Carlos Largo, compañero, con los mensajes, los primeros mensajes del 7640, palabra clave milenio, y también milenio 3 con número @cadenaser.com, pues para ver qué le ha parecido a la gente esta entrevista, o qué preguntas surgen así a vuela pluma cuando se habla de Egipto, pero no en el sentido turístico, que está muy bien y es muy loable, sino en ese sentido profundo que se nos ha legado como por otra vía. Parece que somos parte todavía del mundo egipcio, de esa magia, de esos rituales, de ese concepto de lo cósmico y lo extraño, y queremos redescubrirlo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué te encuentras por el 7640? Pues ya van llegando los primeros mensajes y, por ejemplo, Juan de Algeciras nos dice que quisiera saber qué hay de cierto en los sacrificios que se dicen que hacían en los templos y de qué tipo eran. ¿Sacrificios en el mundo egipcio? Pues fíjate, esto es algo que yo creía más propio del mundo. Me niega Sebastián Vázquez directamente con la cabeza. Os recuerdo, Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, autor de un sinfín de libros maravillosos sobre Egipto, y Sebastián Vázquez, editor de EDAF, alma mater de esa gran colección Arca de Sabiduría, que todos estos conocimientos los ha puesto aquí en España. Y me niegas con la cabeza, Sebastián. Sí, en el mundo egipcio no había sacrificios. No sé de dónde habrá salido esa información, porque además es algo comúnmente sabido. No. Nacho, ¿no había nada de sacrificios? No, en absoluto, hombre. Los rituales que se llevaban a cabo en los templos eran simples gestos de ofrendas, normalmente de alimentos, este tipo de bebidas. Pero los rituales más sangrientos, que yo creo que el oyente se refiere a este tipo de rituales, no hay constancia de ellos en el Antiguo Egipto. Sí que es cierto que en la época predinástica, en la más primitiva de todas, en algunas tumbas que se han encontrado al sur de Egipto, hay restos de lo que parecen ser sacrificios humanos de sirvientes que se les obligó a ser enterrados junto a sus señores, ¿no? Ahí han aparecido algunos restos humanos, pues que se han encontrado en posiciones un tanto forzadas, como llevándose las manos a la cabeza, en el sentido de que parecen dar a entender en el último momento ellos estaban ofreciendo resistencia a esa muerte que se les venía encima. Esa tradición, Nacho, la recordábamos hace poco con la supuesta tumba de Gengis Khan y otras historias. Eso de enterrar a toda la servidumbre con el señor, eso sí que parece que comparten muchas culturas antiguas, esa tradición macabra, ¿no? Estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo, muy parecido a las tradiciones que se llevaban, por ejemplo, en Mesopotamia, en las tumbas reales de Ur, ¿no? Bueno, que no eran tumbas reales, las que descubrió Leonard Boole en la década de 1920, pero que tienen más o menos el mismo significado. Muy posiblemente esta tradición luego se dulcificó, se hizo mucho más humana, se humanizó de alguna forma, y de ahí viene el gesto
ritual y mágico también de enterrar a los grandes personajes, soberanos, etcétera, con los useptis, que eran esas figurillas funerarias que hacían las veces de servidor en el más allá. Es decir, hay una serie de textos como el libro de los muertos, etcétera, en donde se nos habla de las fórmulas que había que escribir sobre estas figurillas que representaban, como digo, a siervos, y que una de las traducciones, por ejemplo, del propio nombre de Usepti es la de respondedor, es decir, cuando en el más allá Osiris llamara al difunto X para realizar trabajos agrícolas, trabajos manuales, etcétera, pues que fueran estos siervos los que sustituyeran al difunto. Como siempre, Nacho, ahora es una guía abierta para describir Egipto, sobre todo a tanta gente que hay muchísima que sueña con viajar a Egipto, con ver todo esto, porque hay algo que desde muy pequeños, a la gente un poco inquieta, claro, que lee, pues le impregna, ¿no? Del misterio egipcio, que luego podemos hablar de por qué nos conecta. Tengo en las manos otro libro editado por vosotros, Sebastián, que era un primor, el libro egipcio de los muertos, con sus ilustraciones. Seguro que salen más preguntas de este libro que vamos a intentar también leer un poco. Carlos. Pues también nos dice Alex desde Barcelona, ¿por qué desaparecieron tan drásticamente la cultura egipcia? Felicidades por los programas. ¿Podemos responder? Os pido, eso sí, brevedad, aunque sea con opiniones diferentes. Hombre, tan drásticamente tampoco es así. Es decir, la cultura egipcia duró muchísimo. Lo que pasa es que sometida a avatares históricos, sobre todo con la llegada de Alejandro Magno, por un lado, y la implantación de la dinastía ptolomeica, y luego ya posteriormente la llegada del cristianismo, ¿no? Serían en esta época cuando la cultura egipcia pues ya se diluye. Más gradualmente. Más ¿no? gradualmente, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sebastián, pero lo que quiero añadir es que es cierto que hay un antes y un después en la llegada de los lágidas, de Alejandro Magno, los Ptolomeos, etcétera, a partir del siglo IV antes de nuestra era, finales del siglo IV, y que desde esa época es cierto que la cultura faraónica se va diluyendo y lo que permanece, casi me atrevería a decir, es una egiptomanía. Es decir, se pierde en muchos casos el sentido primigenio de todos esos rituales, de todos esos gestos mágicos, etcétera, y queda en el acervo cultural, sobre todo en Occidente, en el medievo, incluso ya de una manera muy, muy clara, esa egiptomanía pues en forma de nuevas órdenes, me atrevería a decir, religiosas, nuevas órdenes de caballeros que toman muchos elementos de la tradición faraónica que luego desde el campo y desde el punto de vista esotérico han llegado diluidos todavía mucho más hasta nosotros, ¿no? Pues podríamos hacer hoy eso de pregunte usted lo que quiera de Egipto, que le intentarán contestar dos buenos expertos con dos visiones muchas veces complementarias. Una pequeña tanda de preguntas, Carlos. Pues siguen llegando, nos comentan también, maravilloso programa, nunca llegaremos a conocer toda la majestuosidad egipcia. También nos dice Maite, sería mi gran sumum en mis viajes a Egipto ir con Nacho. Magias y ritos, pero la verdad es que eran mentes portentosas. Sois lo mejores, Lola de Vitoria. En fin, un montón de preguntas y animamos a la gente, 7640 palabra clave milenio. Carlos Largo nos irá dando buena cuenta de todo lo que va llegando, sobre todo con preguntas, porque hay muchas. Por ejemplo, está claro, un ritual concreto, elijamos uno que nos parece de vital importancia a nivel esotérico. Hablaba Frank Godio de algunos ritos en esta zona de Heraclión y Canopo, ritos iniciáticos, o sea, para unos pocos, ritos de los misterios de Osiris, muerte y resurrección. ¿Qué es esto, Sebastián? Este quizás sea el rito más importante de la religión egipcia y que efectivamente, como bien ha dicho Nacho, quizá es el que luego pervive en el subconsciente colectivo de toda la cultura de Occidente y naturalmente entre todos los grupos esotéricos. En realidad, el mito de Osiris es el mito, la muerte, resurrección y otro factor, la inmortalidad. Es decir, aquellos ritos recrean el hecho de que ese sujeto que muere, en este caso la leyenda de Osiris, traicionado, etcétera, etcétera, después de un gran sacrificio, pero digamos sería la resurrección de lo que ellos llamaban el cuerpo de luz, el cuerpo luminoso. A partir de ahí, el alma del difunto, que por buscar una metáfora, una alegoría, sería luz,
traspasa toda la parte más oscura, los mundos intermedios narrados en el libro egipcio de los muertos, que en realidad lo que habla es de ese viaje hasta llegar a esos campos de Yalú, a esos paraísos luminosos, donde ya ese alma se hace de algún modo inmortal. Ya no tendrá que estar sometida nunca más al hecho de, utilizamos este término de Oriente, que sería un poco la reencarnación, volver a lo orgánico. Entonces ahí había unos ritos que digamos que garantizaban esa llegada a la luz, y todo el mundo sabe que el faraón se convertía en realidad en un astro luminoso, en una estrella. O sea, el mito, ¿no?, que luego también pasa pues en Grecia, ¿no?, cuando Zeus concede a los héroes la gracia de convertirse en una constelación o en una estrella, en un ente ya luminoso, y digamos vivir en ese firmamento. Esos ritos no sabemos gran cosas de ellos, pero tenían que ver con dos factores. Uno, la unificación de esas 14 etapas, esos 14 trozos de Osiris, que luego en el cristianismo tiene su correspondencia con el Vía Crucis, dividido en 14 etapas, y también en muchas ceremonias iniciáticas de sociedades secretas que hablan de 14... 14 como elemento fundamental ritual. Exacto, y luego un elemento clave que es la cabeza de Osiris, que es una cabeza que está separada, que desde mi punto de vista y de otras personas, ese famoso Baphomet templario, que era una cabeza, recuerda esa cabeza de Osiris, y posiblemente los templarios también hicieran rituales que provendrían del antiguo Egipto y que tenían que ver con los cultos de Osiris. Conexión seguro que para muchos arriesgada, pero interesantísima, Sebastián, en lo heterodoxo que conecta a Egipto, decimos, con los templarios o los custodios, ¿no?, de rituales y liturgias muy antiguas que seguro que los mortales del siglo XXI hemos perdido lo que significan. ¿De acuerdo en la visión arqueológica histórica, Nacho, o no? Totalmente. Antes preguntabas al final de la primera hora que si se ha exagerado mucho, que si se ha dicho quizás demasiadas cosas en favor de la magia o la religión en el antiguo Egipto, que si eran verdad, estos ritos, etcétera, ¿no? Pues yo creo que sí, que son totalmente reales desde el punto de vista, siempre que lo veamos desde la cabeza de un egipcio, de un antiguo egipcio. Lógicamente, si nosotros lo vemos con la mentalidad de un personaje del siglo XXI, pues todo esto se nos cae un poco por los suelos y pierde su sentido, ¿no? Pero no hay que verlo así, sino que hay que verlo desde el punto de vista mucho más humano, y sobre todo, como digo, insisto, desde el punto de vista de un egipcio de hace 2000, 3000, 4000 años. Todos esos ritos, sobre todo en el Imperio Nuevo, a partir del siglo XVI, más o menos antes de nuestra era, se van poniendo por escrito de una manera mucho más amplia. Es decir, los textos, por ejemplo, mágicos, los textos, mejor dicho, religiosos más antiguos son los textos de las pirámides, hacia el 2500 más o menos antes de Cristo, puestos por escrito, aunque seguramente fueran mucho más antiguos, y una tradición oral los fue transmitiendo generación a generación. Y hay una evolución lógica de estos primeros textos de las pirámides a luego la eclosión, como mencionaba ahora, en el Imperio Nuevo, en la época de Tutankamón, de los grandes faraones, en donde aparecen los grandes libros de la literatura funeraria de los antiguos egipcios, con el famosísimo Libro de los Muertos. Esta es la época, digamos, más célebre de los grandes faraones, Tutankamón y demás. Aparece entonces el Libro de los Muertos. Sí, es de esa época, y en donde se hace pues una especie de recopilación de tradiciones que en muchos casos son milenarias, muchísimo más antiguas, y se hila muy fino en algunas en algunos rituales concretos, como por ejemplo el que sirve de portada del libro de Egipcio de los Muertos, de la edición de Daf, que tienes ahí sobre la mesa, que es el ritual de apertura de la boca, a partir del cual una serie de sacerdotes realizaban un ritual concreto, leyendo unos textos, sacrificando partes de unos animales. Y con este ritual lo que se pretendía era hacer recuperar a la momia,
que se colocaba de pie delante de la entrada de la tumba, hacerle recuperar los 5 sentidos, no solamente el de la boca, que se dice el título de apertura de la boca por abreviar, sino también los otros 4 sentidos, ¿no? El de la vista, el oído, el olfato. Y lo que se pretende con ello es que ese difunto, esa momia, pase al reino de Osiris siendo exactamente con las mismas características, las mismas virtudes que tenía en vida. Es decir, es una prolongación de la vida en ese más allá, en ese Amenti, en ese Amduat en el que creían los antiguos egipcios. Amenti, Amduat, hay que explicarlo, es un poco, Nacho, estamos sin duda ante el gran bestseller de la antigüedad, ¿no? El libro egipcio de los muertos, tantas veces interpretado. Y yo recuerdo que Sebastián Vázquez, en una de sus visitas a Cuarto Milenio, estábamos hablando de un tema en absoluto similar o muy alejado, tanto por los siglos como por la ubicación. No sé si sabes por dónde voy, Sebastián. Estabas hablando Ahora no. de ni más ni menos que un lugar templario, o con efluvios templarios, ni más ni menos que el cañón del río Lobos. Estábamos describiendo algún tipo de iconografía o de marcas de cantero, y yo recuerdo perfectamente que en algunos símbolos y signos había como recuerdos antiguos de Egipto o conexiones antiguas con Egipto. Y hablando de signos antiguos, si no me equivoco, lo del ritual de apertura de la boca aparecía en algunos de los signos. Quizás sea una herencia así como muy precipitada, y la gran pregunta que mucha gente se puede hacer es, bien, si algunas culturas y países han aprendido o han cogido detalles de esto, los han hecho pervivir, los egipcios, la pregunta que yo planteo, ¿por qué de repente y por qué de pronto empiezan a elaborar estos rituales? ¿Ellos aprendieron de algún sitio? ¿A cuándo hay que remontarse? Claro, estamos hablando de épocas remotísimas. Pero ¿por qué esta cultura tiene ese apego a la muerte, a la magia, estas elaboraciones tan impresionantes? Es que yo estoy fijándome ahora en esta ilustración, todo este mundo tan perfectamente hilado, ¿les viene de quién? ¿Se sabe algo? Esa es la pregunta del $1.000.000, porque efectivamente la religión egipcia es tremendamente compleja, elaborada, minuciosa, con un ritual complejísimo, pero ojo también... estructurado, que parece que viene con unas leyes de algo. Y además con una filosofía profundísima, que muchas veces se olvida. Por ejemplo, esto que hablamos de la magia, para explicar brevemente, ellos consideraban, para ellos la magia era la metodología de hacer nudos. Nudos. Y esos nudos, vamos a explicarlo, el nudo sería el lugar donde confluye, a través de ritos, ceremonias, etcétera, etcétera, ellos son capaces, por decirlo de alguna manera, que aterricen, que lleguen hacia este plano de aquí las energías divinas. Pero a su vez, ese nudo es el lugar de encuentro en el cual las energías, digamos, humanas, vayan hacia lo alto. De hecho, por ejemplo, tanto en la escritura sagrada era sagrada precisamente porque era la forma en que se manifestaba en el plano de lo concreto, lo alto. Y a su vez el canto, la ceremonia, las recitaciones, en todos los rituales siempre había los sacerdotes lectores que entonaban, cantaban, invocaban, es porque la palabra se conducía hacia lo alto. Es decir, todo es un juego de una serie de energías, captarlas de arriba, es decir, lo divino, traerlo al plano de abajo, y lo de abajo, sublimarlo y llevarlo a los planos de arriba. Esa era su religión. ¿Cómo se hacía? A través de todo ese complejo ceremonial. Pero yo, sinceramente, volviendo a tu primera pregunta, confieso que no tengo respuesta. No tengo respuesta porque, y yo creo que hoy no la hay. Nacho creo que está... Bueno, no tenemos que olvidar una cosa. Desde el comienzo de la cultura egipcia como que tal... estaríamos, porque la gente no tiene por qué saberlo. ¿En qué momento hablamos de inicio de la cultura egipcia? Hacia el 3000 antes de Cristo, por redondear, 3000, 3100 antes de Cristo. Desde esta fecha, desde el comienzo de la primera dinastía hasta la época de Heracleion Tonis, de
Canopo, de estas ciudades que maravillosamente está trabajando Fran Gaudió, pasan 3.000 años. 3.000 años. 3.000 años en los que la cultura egipcia va evolucionando, lógicamente, va solapando muchas de sus propias tradiciones. No hay que olvidar, por ejemplo, que el libro de los muertos, uno de los grandes protagonistas es precisamente Osiris, el dios de los muertos, el dios de la muerte, pero que en muchísimos aspectos tiene matices de la religión solar, es decir, adopta elementos de la religión solar que quizás unos siglos antes, 1000 años antes, no tenían nada que ver. Esto es el producto de la propia evolución de los antiguos egipcios, en ese detalle que comentaba antes, precisamente de que en muchos casos hilaron muy fino, y doy la razón a Sebastián en el sentido de que estas tradiciones en muchos casos tienen más de filosofía y de pensamiento que realmente de rituales mágicos como podemos entenderlos en la actualidad. Y toda esta cultura que a lo largo de 3.000 años estuvo existiendo en el Valle del Nilo y luego se expandió por el resto del continente europeo a través de, sobre todo por muchos contactos con Grecia, Roma. Los fenicios llevaron mucho de esta iconografía y significado a países del Mediterráneo occidental. Pues tiene su prolongación en la Edad Media y, bueno, pues no es nada extraño encontrar, por ejemplo, iconografía totalmente egipcia en portadas de catedrales románicas o góticas, más de 1000 años después de que la diosa Isis pues hubiera dado el último suspiro en la isla de Philae en el siglo V o IV después de Cristo, ¿no? Yo creo que este tipo de prolongación en el tiempo, que no estamos hablando de nada ni de intentar vincularlo a templarios o órdenes de caballería, nada esotérico. O sea, las investigaciones y los estudios realizados sobre iconografía románica y gótica tomada directamente de la cultura faraónica está hecha por egiptólogos, por ejemplo, de la talla de Christiane de Gosnoblecourt, que es la directora ahora ya está jubilada, la directora de la parte egipcia del Museo del Louvre. O sea, hay infinidad de investigadores. Escenas, lo más célebre que dice que todo el mundo puede ver, la escena del juicio final cristiano, en la balanza pesando el alma, es exactamente extraído de este libro. Sí, y luego hay detalles que enlazan la cultura egipcia con la tradición, el origen de la tradición judío-cristiana, como se me ocurre ahora, por ejemplo, Jesús resucitó al tercer día, exactamente igual que nos lo cuentan los textos egipcios. Lo mismo le pasó a Osiris. Osiris fue traicionado por su hermano. En el caso de Jesús fue traicionado por uno de sus hermanos, uno de los apóstoles. Hay infinidad de detalles que nos pueden hacer ver que muchos de los elementos que hoy forman nuestra cultura moderna tienen pues un fundamento muy claro en la cultura faraónica. Pero por poner solamente 2 detalles, es que lo vi el verano pasado en la antigua catedral, que además es la primera catedral construida en España, el Mondoñedo. Si alguien se detiene a visitar, si no recuerdo mal, en la derecha, es decir, la nave derecha, en el último capitel verá arriba una cruz ansada egipcia, pero no es que se parezca a una cruz ansada egipcia, es que es literalmente una cruz ansada. Y otro segundo detalle que aquí ahora Nacho me ayudará, la vieira que todos conocemos del Camino de Santiago, esa vieira es egipcia. Hay una pieza de, ahora no recuerdo qué pirámide, pero que está en Saqqara, donde apareció el sepulcro de alabastro blanco, sí, que estaba vacío. ¿Cómo se llamaba esa pirámide? La pirámide de Sekhemhet. Ahí aparece en el tesoro una pieza de oro que es literalmente, pero no de un modo parecido ni exacta a la vieira que conocemos. Sí, que iba atada al cayado de los peregrinos. De los peregrinos, y que hoy se utiliza. Sí, solo esos dos ejemplos, esa concha, esa vieira, la tenemos en toda la tradición egipcia, que naturalmente toman los romanos. Las vieiras romanas, que además se han encontrado allí en donde realmente, por ejemplo, el Moraime, cerca de Muxía, famosa iglesia de Moraime, pues han aparecido vieiras romanas
del siglo II, ¿no? O sea, que en España tendríamos todavía restos de la cultura egipcia en algunos lugares. Hombre, y aquí el oyente que ha escrito, si no recuerdo mal, desde Algeciras, habitualmente solemos olvidar que en España tenemos las ruinas de un templo egipcio. ¿Ruinas de un templo egipcio? Sí. Un templo de Isis. Naturalmente son las ruinas, es del siglo I y está en Baelo Claudia, muy cerquita de Algeciras, y además es muy bonito de visitar porque además han hecho ahora un trabajo excelente en el cual está toda la planta y se ve pero incluso las dependencias secretas, ¿no? Pero se ve toda la estructura mágica del templo, donde estaba el altar del fuego, donde estaba la piscina del agua, donde estaba ubicada el Santo Santorum de la diosa. Eso lo tenemos aquí, en la ciudad romana de Baelo Claudia, al lado de los templos capitolinos. A la derecha están las ruinas del templo de Isis. Pues 2 indicaciones para bucear por la España mágica. Esto que escucháis, una obra clásica ya de Rafael Pérez Arroyo, música del Antiguo Egipto, está tocado esta sinfonía, estas composiciones, con elementos que podían ser los mismos de hace pues unos cuantos miles de años, que sonaban en algunos lugares como los templos. ¿Y por qué sonaban? ¿Y de qué se acompañaban? Claro, Nacho, yo no sé si hay catálogos o listas de brebajes, ungüentos. Si los historiadores interesados en Egipto habéis logrado recopilar información. Se ha hablado de ritos de amor, de ritos de muerte. En tu revista, en la revista de arqueología, como siempre recomendable, todo un clásico, recuerdo un reportaje sobre magia negra en la antigüedad. ¿Hay algo más? ¿Se sabe, no sé, de algún rito? ¿Han quedado, digamos, los manuales de instrucciones de qué podemos suponer que se hacía en un rincón del templo? ¿O en pleno templo? Sí, hay textos, sobre todo los textos grabados en las capillas interiores de los grandes templos, como en Karnak, en Luxor, en donde se nos describen de una manera más o menos pormenorizada este tipo de rituales. Personalmente son, creo, más interesantes los rituales domésticos, es decir, los que han llegado hasta nosotros a través de papiros encontrados sobre todo en algunas aldeas más o menos conservadas, bien conservadas, como la de Deir el Medina, en donde algunos de estos textos, bien sobre papiros o bien sobre ostracas, sobre lascas de piedra caliza, han llegado rituales mágicos utilizados, como digo, de una forma doméstica, con fórmulas más o menos ingenuas, un poco naif, de cómo conseguir desde conseguir el amor de fulanito, o que tengas suerte en lo económico, etcétera. En definitiva, la magia doméstica que mucha gente persigue se hacía ya hace milenios. Efectivamente, te iba a decir, los mismos elementos, las mismas metas que seguimos buscando casi 4.000 años después. Esto nos hace acercar quizás un poco más a esa humanidad que tenían los antiguos egipcios, que sí que es cierto, antes tú comentabas que quizás nosotros tenemos una idea un poco desvirtuada, en el sentido de que, sobre todo a partir de la arqueología del siglo XIX, pues todas las momias, las tumbas, pirámides, etcétera, se ha tenido una idea un poco necrofílica de la cultura egipcia, pero a nada que te metes a leer un poco textos, te das cuenta de que ellos lo que realmente amaban era la vida, y precisamente ellos lo que querían conseguir con nuestros enterramientos tan sofisticados, llevándose todo lo que habían utilizado en vida a la tumba, era precisamente eso, alargar esa vida durante su estancia en el más allá. Bueno, en cuanto a brebajes, ungüentos, perfumes, inciensos, debían ser auténticas autoridades, Sebastián, por los que sabemos, ¿no? Sí. Cosas maravillosas, refinadísimas, y que podían dar sopas con onda a alguna compañía perfumera actual, ¿no? Sí, y además, como dice Nacho, es que el egipcio, y sobre todo las fiestas, ¿no?, los famosos festivales, además, por ejemplo, la famosa fiesta de la cerveza, ¿no?, donde se emborrachaban. ¿Fiesta de la cerveza en Egipto? Sí, tenían una fiesta, ellos tomaban cerveza, era una fiesta dedicada sobre todo a la diosa Bastet, ¿no?, esa diosa gata ahí, ¿no?
Y también dedicada, que tú has comentado, a la diosa Sekhmet, porque... Enigmática donde las haya, la expresión sí, de la leona, pero esa leona, cuenta el mito, ¿no?, que devora, casi destruye a la humanidad, ¿no?, sanguinariamente, y entonces la única forma de calmarla es dándola una cerveza roja que simula la sangre, y entonces pues ya se emborracha. Entonces, tomando como referencia ese mito, bueno, pues ellos tomaban cerveza y tal. Los ungüentos, por ejemplo, una cosa muy curiosa, como el templo era sagrado y solo podían entrar los sacerdotes se depilaban completamente el cuerpo cada 2 días. Cada 2 días se depilaban absolutamente todo el cuerpo, y la higiene era total, era absoluta. Y de hecho utilizaban, por ejemplo, para que el vello fuera muy débil, una especie de ceniza que ellos hacían con plantas y tal, se la daban en el cuerpo de tal manera que el vello pues crecía muy poco, y así se afeitaban mejor. Y luego se untaban una serie de perfumes, de esto los sacerdotes, pero por ejemplo en el plano también erótico, en el plano sensual. Me comunicaba Carlos Largo por vía interna que seguro, claro, evidentemente hay muchas preguntas sobre la magia sexual egipcia, el erotismo, se ha hablado. Hay dioses que muestran, por ejemplo, grandes falos como símbolo de fertilidad, me imagino. De todo esto se ha hablado mucho, y claro, también hay esa corriente, ¿no?, actual, moderna, a veces snob, ¿no?, de recuperar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿es real o no es real? ¿Había esa preocupación por la fertilidad y por los ritos eróticos? Además, era un pueblo muy sensual, y además de ser muy sensual, no tenía, y esto es muy importante destacarlo, el concepto de pecado tal y como conocemos nosotros posteriormente la cultura judaico-cristiana. Y desde luego el sexo en absoluto estaba considerado como pecado. Para ellos, su registro general de conducta era aquello que se ajustaba a Ma'at, a lo correcto. De hecho, tenían un día, si no recuerdo mal, dedicado al día de Ma'at, al día de la verdad, que además era muy bonito porque hacían unos pastelitos por la mañana por la noche, y según se levantaban por las mañanas se abrían todas las puertas de la ciudad y se ofrecían pastelitos unos a otros diciéndose la verdad es dulce. Y entonces era el día en que se decían la verdad unos a otros. Bueno, pues es una viñeta de la vida cotidiana de Egipto que seguro que mucha gente está disfrutando, porque a veces en lo que parece anecdótico están las grandes verdades de un pueblo, ¿no? Nacho, ¿estás de acuerdo? Tema de erotismo, los templos. Yo, estando en Egipto, me han contado historias, y claro, como yo no sé como vosotros de esto, que en determinados templos se hacían rituales, pues bueno, pues para proveerse de esa fuerza o energía sexual, o por ejemplo mujeres que querían quedarse embarazadas acudían a ciertos lugares, sí. Y ya no sé dónde está el mito o la verdad. No, como decía ahora Sebas, ellos no tenían esa idea de pecado ni de tabú. El tabú los ponemos nosotros, es decir, muchas interpretaciones que se han hecho, ahora ya menos, ¿no?, pero de algunos de estos textos pues se les ha dado la vuelta, nunca mejor dicho. Por ejemplo, el papiro erótico de Turín, en donde cuenta un relato de la época de Ramsés II, con un montón de viñetas de gente realizando el acto sexual en las posturas más increíbles. Pues durante muchos años este papiro estuvo dado a la vuelta, mirando a la pared con lo que había en el otro lado, ¿no? Y fue curiosamente un papiro que ya tradujo la censura del Kama Sutra egipcio. Del Kama Sutra realmente egipcio, y que por las informaciones que nosotros tenemos del comportamiento sexual, por ejemplo, de los egipcios, no solamente por fórmulas mágicas, rituales mágicos, etcétera, sino por los simples dibujitos que ellos hacían sobre papiros o en ostraca, estas lascas de piedra caliza que ellos utilizaban a modo de bocetos. Eran como láminas, entonces. Sí, nos cuentan una realidad muy similar a la nuestra, ¿no? Lo que nos hace pensar, como decía antes, que estamos mucho más cerca de ellos de lo que habíamos pensado. Carlos Largo, vamos con otro pack de preguntas que seguro que van aumentando en interés, porque estamos abriendo el libro cotidiano del mundo mágico
de los egipcios, y me interesa muchísimo. Yo me estoy enterando de muchas cosas que desde luego no conocía. Pues siguen llegando preguntas de los oyentes, tanto al correo electrónico como a la mensajería. Y bueno, pues tenemos a Benjamín de Monzón, que nos pregunta ¿cuántos amuletos se colocaban en las momias? Qué interesante, el mundo de los amuletos egipcios. Si queréis, vamos contestando brevemente para... Eso depende de, como sucede con todo, depende del dinero que tuviera cada personaje. Era el símbolo de poder económico, claro, también. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, el libro de los muertos en sí era un amuleto, es decir, no hay que olvidar ese detalle de que todo aquello que se pone por escrito y luego ya si se lee pues mucho mejor, automáticamente se convierte en realidad, es decir, cobra vida, por esa idea que tenían ellos de que la palabra podía generar, podía crear. Cuando la tradición judeocristiana, por ejemplo, dice la famosa sentencia de el verbo se hizo carne, viene de esta tradición egipcia, miles de años anterior al nacimiento de nuestra propia cultura. Y dependiendo del dinero, como decía, que tuviera cada individuo, pues hacía enterrar como Ani, un noble del Imperio Nuevo, con un papiro kilométrico, con un montón de viñetas y de textos, o incluso en época grecorromana se van sintetizando y se van resumiendo estas escenas. En muchos casos ya ni se ponía el texto, únicamente los dibujitos, representando y reconstruyendo lo que se quería transmitir con el texto. Y de igual forma los amuletos más importantes. Hombre, el que era básico, el que ninguna momia en el que ninguna momia tenía que faltar era el del corazón. El corazón. El corazón solía ser un escarabajo o un amuleto en forma de tinaja, la tinaja ib, que era en jeroglífico la palabra para decir corazón. Y que precisamente volviendo al libro de los muertos, en el pasaje 125, es donde este escarabajo, este corazón, tenía que hacer las funciones para defender al difunto en ese juicio final en el que se sopesaba su corazón con la pluma de la diosa Mat, que era la pluma de, como decía antes Sebastián, del orden cósmico, de la verdad, del buen hacer, de todo este tipo de factores positivos. Si los platos quedaban equilibrados, significaba que aquella persona había sido buena en vida, y si el corazón pesaba más que la pluma, significa que estaba cargado de pecados y era devorado por un animal un tanto extraño llamado Amut, que era una mezcla de cocodrilo, de hipopótamo y o sea, de Nacho, león. la misma escena que hemos visto en muchas catedrales, solo que con el arcángel, exacto, el peso del alma y la extraña criatura idéntica, esperando, ¿no? Esto es sorprendente. Oye, y amuletos, también imagino que habría igual amuletos de magia negra, porque la magia negra igual también existía, ¿o no? ¿O estaban tan limpios? Esta magia negra que antes se ha mencionado, yo creo que era, y por ejemplo, todas las maldiciones, pero todas estas maldiciones tienen el objetivo de la protección de lo sagrado. Es decir, por ejemplo, esto que ha comentado Nacho de Jeffrey, ¿no? del escarabajito, que también es símbolo de resurrección. Además, a mí me gusta mucho uno de los nombres de Jeffrey, es aquel que puede llegar a ser, porque es muy bonito, ¿no? Es decir, el alma puede llegar a ser luminosa, ¿no? Pero efectivamente esa magia negra, esa magia oscura, esa magia de maldición dañina, tiene como objetivo la protección. Es decir, lo sagrado no se puede tocar, no se puede profanar. ¿Por qué? Porque hay que ser puro, como hemos dicho ahora lo de los sacerdotes, ¿no? Que para llegar al templo tenían que estar limpios como patenas, ¿no? Entonces, efectivamente, una forma de proteger, por un lado, las tumbas, ¿no? Es decir, el descanso eterno, pero también los templos, todo aquello que era sagrado estaba protegido por lo que podemos decir que eran maldiciones. Además, un detalle curioso, los textos que se conservan de maldiciones en algunas tumbas, etcétera, son muy claros en este sentido, en el que dice Sebastián, dice: todo aquel que se acerque a este lugar con intenciones impías, porque las tumbas en aquella época, nosotros tenemos la idea de que eran lugares totalmente cerrados, a cal y canto. No, las tumbas tenían una parte abierta al público, normalmente la familia, amigos del difunto, que era donde donde se realizaban unas rituales, ofrendas de culto diario, etcétera, y luego otra parte cerrada, lógicamente, que era el que daba acceso normalmente a un pozo
bajo el cual había una cámara donde se depositaba el sarcófago con la momia. Bueno, pues en esa parte externa en la que se realizaban las ofrendas diarias había en algunos casos esos textos de todo aquel que se acerque con intenciones impías, impuras a este lugar, pues será devorado por un cocodrilo, asesinado por un hipopótamo, etcétera. Por un hipopótamo, que tenemos la imagen de que era un animal, bueno, pues muy amable, y es así, y sin embargo es bastante peligroso, según nos cuentan los que saben de animales en el África. Es que hay toda una serie de iconografías sobre las maldiciones, las tablillas. Frank Godio nos hablaba de esa especie de capilla llena de maldiciones, pero que decía muerte y amenaza a quien ataque estas tierras, o sea, siempre como protección. No una fuerza maléfica que va contra el otro, sino que es el otro el que tiene que agredir primero, sí, ¿no? Lo que se conserva muchísimo, hay muchísimos ejemplos de ello, son una especie de tablitas de arcilla. En ocasiones estas tablitas tenían forma antropomorfa, es decir, forma de una persona, que representaban a los enemigos de Egipto, a los enemigos extranjeros de Egipto normalmente. Sobre ellos se escribía una inscripción execratoria, es decir, se lanzaba una especie de maldición en el sentido de protección, como decía ahora Sebastián, y una vez acabada esta figurita lo que se hacía es, bueno, pues leer unas letanías, etcétera, y por medio de un ritual se arrojaban contra el suelo o contra la pared, se rompían, y esto, desde su punto de vista, por acción de la magia, significaba también no solamente la destrucción de la tablilla, sino también la destrucción de ese pueblo extranjero, de ese enemigo que podría actuar de forma impura, podría romper la Maat, el equilibrio cósmico de Egipto. Carlos. Pues también nos llega un mensaje de Yoli que nos dice: alucinante lo que se ha descubierto y lo que queda por descubrir. ¿Por qué se tenía este especial interés por los gatos en el antiguo Egipto? Un beso para todo el equipo. Pregunta más interesante. Hay mucho mito, sí que os pido brevedad. Gatos en el antiguo Egipto. Protectores en los templos. El gato es silencioso. El gato, sobre todo, lo que hacía era proteger de que otros animales impuros, sobre todo ratones, escorpiones, etcétera, y sobre todo el gato estaba callado. Es un animal también limpio y además estaba asociado a una diosa muy importante, que era la Bast. Mario nos comenta que para él Egipto es mirar al cielo y donde todo comienza. ¿Tanta relación tenían con los astros? Vaya preguntas más interesantes, nuestros amigos. Estamos aprendiendo. Esto es una clase abierta de lo que no se suele contar de Egipto. Conexión con los astros. Veíamos en los hallazgos de estas ciudades sumergidas astrología y astronomía. Nacho, Sebastián. Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que desde la década de los 80, prácticamente 90, se ha investigado muchísimo más la relación de algunos monumentos orientados precisamente a astroarqueología, ¿no? A constelaciones, a posiciones de estrellas, a solsticios, equinoccios. Yo, por ejemplo, ahora estuve el 22 de marzo, estuve ahí en 15 días en Egipto, en el Cairo, y tú estás ya más allí que aquí, ¿eh? Casi, sí. Y al amanecer del equinoccio estuve con Robert Bauval, el creador de la famosísima teoría de Orión, viendo amanecer entre las patas de la Esfinge y siendo testigo también de otro de los famosísimos efectos que tiene la astronomía, mejor dicho, en los monumentos de Egipto, que eso es lo que André Pochon denominó el efecto relámpago sobre las caras de la Gran Pirámide, que todos sabemos que este monumento no tiene 4 caras, sino que tiene 8, porque cada una de ellas está doblada un poco hacia el interior del centro de la pirámide, lo que hace que esta concavidad forme ¿Y lo viste ese efecto? ¿Viste esa? Efectivamente, hoy la pirámide está muy deteriorada, pero sí, se ve perfectamente que queda al amanecer, por ejemplo, en la cara sur, la zona derecha queda a oscuras y la zona izquierda queda iluminada. En el número próximo de la revista Más Allá saco las fotografías. O sea que nada era casual. En absoluto. La posición de la pirámide en este sentido, y no solamente lo que dice ya Robert Bauval de la posición de las 3 pirámides en relación a la constelación de Orión, constelación que estaba vinculada a Osiris, el mundo de la muerte, volvemos a lo mismo. La cultura egipcia
y ya desde época prefaraónica, desde muchísimos y miles de años antes, ya desde el año 6000, 5000 y pico antes de nuestra era, hubo una cultura prefaraónica muy sofisticada, por ejemplo, que fue la que levantó el monumento, los círculos de piedras en Playa Napta, muy cerquita de Abu Simbel, en donde casi 4000 años antes de Stonehenge se generaron los mismos efectos para buscar la salida del sol en el solsticio, equinoccio, etcétera. Sorprendente es poco astronomía y astroarqueología, y también habría que decir esoterismo y astrología incluso, ¿no? Sensación de calendarios, de influencia de ciertos dioses o energías sobre ciertas épocas del año, fundamental para ellos, ¿no? Sí, además ellos tenían esa guía de días fastos, nefastos. Había unos sacerdotes, que esto también es curioso, en las terrazas de los templos, durante las 24 horas del día, cada uno de ellos mirando hacia un punto, norte, sur, este y oeste, se revelaban cada X horas, simplemente para verificar el movimiento de los astros, y se tomaba registro de todo. Es decir, ese espectador nocturno que estaba vigilando su cuadrante, uno lo conocía al mejor norte, que nadie. Claro, él bajaba y había luego un escriba que transcribía todo aquello que había contemplado, incluso si había pasado una estrella fugaz. Ahí está el calendario de Dendera, y etcétera, etcétera. Y ahora Nacho ha hablado de pirámides, ¿no?, que parece que las hemos dejado en toda esta cultura egipcia de lado. Pero efectivamente, antes Fran Odio ha mencionado el Tetrabiblos, ¿no?, que todavía hoy los astrólogos siguen leyendo el Tetrabiblos. Ese libro antiquísimo que nace de alguna forma sí. en el origen que hemos tenido en este programa. El Tetrabiblos hoy en día se sigue leyendo por parte de los astrólogos. Libro importantísimo en la astrología. Caramba, más preguntas. Juan desde Málaga nos felicita por el programa y nos pregunta ¿qué queda en la actual sociedad de Egipto de la antigua cultura egipcia? Caramba, vaya pregunta. Mucha gente, ve otro mundo, ¿no? Una desconexión total, como puede pasar en otras muchas culturas, ¿no? Hombre, queda algunos pozos, muy pocos, ¿no? Porque hay que pensar que cuando llegó el mundo islámico, la cultura árabe a Egipto, gran parte de ese pasado se diluyó y se olvidó. Sin embargo, por ejemplo, hemos estado escuchando a lo largo de estos minutos temas sacados del disco de Rafael Pérez Arroyo, La música en la era de las pirámides. Rafael lo que ha hecho en gran parte para recuperar esas melodías, esos sonidos del antiguo Egipto, ha sido utilizar cantos coptos, que seguramente, están prácticamente demostrado y confirmado que son los verdaderos herederos de esa cultura faraónica milenaria. Los egipcios cristianos, ¿no? Se llamaban así. Efectivamente, los egipcios cristianos, el cristianismo que actualmente se sigue en Egipto son los coptos, y ellos prácticamente han heredado la cultura faraónica en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, como es el de la música. Más preguntas, Carlos. Ángel de Carabanchel nos pregunta ¿existen buenos libros en los que se hable sobre trampas de pirámides contra los saqueadores? Caramba, vaya mundo más bonito. Hemos dejado hoy, lo decía Sebastián, porque nuestra intención era sobre todo hablar de templos y misterios y rituales, ¿no? Algo que quizás sea menos conocido. Pero bien es cierto que la destreza de esta gente para proteger, nunca mejor dicho, sus tesoros y tumbas y lo que consideraban sagrado, llegaba a límites que, ya quisieran muchos programadores informáticos, ¿no? Sebastián, Nacho, trampas de todo tipo, ¿no? Yo publiqué un artículo que era Sistemas de seguridad en las tumbas del antiguo Egipto en Revista de Arqueología, estaba yo en la universidad en Valladolid, sería en el año 93 o en el año 94, y luego ese artículo yo lo recuperé en uno de mis libros, que no recuerdo ahora cuál es, pero en uno de ellos sí que sale toda la... Bueno, cualquiera de ellos es recomendable. Aquí tenemos Egipto al límite y el viaje iniciático por los templos sagrados. Yo recuerdo, no sé si es Dashur, esa pirámide extraña que hay como con una rectificación. Sí, Nacho. Dashur. Exacto. Yo recuerdo que fuimos uno de los viajes y contaban, yo no sé si es verdad o no, que estaba llena de trampas por dentro.
lleno de trampas. Sí, hay algunas que efectivamente tienen, no trampas en el sentido de que lo vemos, pero sí aspectos laberínticos un poco para hacer perder el sentido de los posibles ladrones que pudieran entrar. Por ejemplo, en el Valle de los Reyes, muchas de las tumbas de los faraones tienen un pozo que, aparte de la finalidad simbólica que seguramente tenía, pues relacionado con una de las 5 horas, bueno, de la quinta hora del Amduat, etcétera, seguramente también tenía ese aspecto de protección contra los ladrones. No en vano, en algunas de ellas se ha encontrado a un pobre ladrón que cayó ahí hace miles de años y se me dio ahí un golpazo, y el pobre ha llegado hasta que lo han redescubierto los arqueólogos. Seguro que hay muchísimas preguntas y me gustaría contar con vosotros dos para hablar de esta vida cotidiana, ¿no? Para viajar en el tiempo y no fijarnos solo en lo más monumental, en las pirámides, sus misterios clásicos, sino hablar de estas otras cosas, ¿no? Que son parte del puzzle de una cultura que nos impacta. Me gustaría haceros unas preguntas brevísimas. ¿Por qué creéis, que sigue Egipto fascinándonos? ¿Por qué los editores, Sebastián, elegimos la figura egipcia, por ejemplo, antes que las pinturas de la prehistoria para empezar una enciclopedia? ¿Por qué hay algo que nos llama? Y sobre todo, como resumen, Sebastián, ¿qué es lo mejor de este pueblo, de estos ritos, de este mundo que hemos contado, que tú te quedarías, que lo extraerías como enseñanza para el hombre de hoy? Primero, el hecho de que Egipto fascine prácticamente a todo el mundo, yo creo que se debe a dos razones. Una de ellas es que forma parte fundamental, imprescindible en lo que es el concepto del desarrollo de la cultura y la civilización del ser humano. O sea, no se puede concebir sin Egipto. La aportación de Egipto es gigantesca, mucha más de la que aparentemente pueda ser. Segundo, yo creo que el hombre tiene implícito en sí mismo, digamos, podríamos llamar eso, ese pensamiento mítico, ese pensamiento sagrado. Bien, el pueblo que posiblemente lo trasladó de una manera más eficiente y eficaz a toda su vida fue el pueblo egipcio. Y tercero, ¿qué es lo que nos puede legar Egipto? Yo creo que para mí Egipto primero es su filosofía, que parece mentira que detrás de todo esto haya una filosofía con una precisión que su religión es sofisticadísima. Vemos solo una parte de apariencia, de dioses, etcétera, etcétera. Y luego el hecho de que convivía en esa cultura algo tan bonito como es lo sensual, lo sagrado y el concepto de justicia. Pues la misma pregunta para cerrar el programa, Nacho. ¿Qué te quedarías tú, como historiador, como director de la revista Arqueología? ¿Qué nos puede aportar Egipto, por encima de las grandes cosas que ya conocemos, ¿no?, para la vida cotidiana? Egipto somos nosotros. Yo creo que de alguna forma, antes lo decía un poco al principio del programa, ¿no? Es cierto que la cultura egipcia desapareció con la llegada prácticamente de Roma, pero ha quedado una egiptomanía que de alguna forma mantiene muchísimos pozos de esa cultura faraónica que durante tantos miles de años brilló con esplendor en la antigüedad. Hoy lo vemos como algo lejano y cercano al mismo tiempo. Nos vemos reflejados de una manera muy clara, aunque en muchas ocasiones nos demos cuenta de ello, y prueba de lo que digo es que hay infinidad de elementos de nuestra vida cotidiana, como hemos estado hablando a lo largo del programa, que vienen del antiguo Egipto. Yo creo que Egipto seguimos siendo nosotros mismos. Pues con Carlos Largo y las preguntas de los oyentes, que había muchísimas más que un día responderemos seguro, con Juanma Frasquet y estas músicas maravillosas, y con Sebastián Vázquez y Nacho Ares, nos hemos dado una vuelta por Egipto, viajando en el tiempo y comprendiendo que la vida cotidiana tiene tantos misterios. Ahora muchos amigos se pondrán a investigar, y ese es el legado y la misión de este programa en el siglo XXI, que cada uno investigue, y seguro que comprenderá por qué cuando mira esa máscara de Tutankamón o esas cosas, esos iconos tan fuertes, algo le llama a su interior. Quizá escuchando a estos grandes amigos y maestros comprenda por qué y siga indagando. Mañana volvemos en Milenio 3, en la nave del misterio y del conocimiento.